Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la práctica 5. Está elaborada como control de giro de motor a pasos usando un sensor. Los integrantes del equipo es Juan José Armenta, Carlos Alberto Chiami, Jesús Alejandro Payán y su servidor Francisco López. En esta práctica vamos a utilizar un potenciómetro como sensor para poder mover un motor de pasos. Esto es de gran ayuda en la ingeniería ya que nos permite controlar a detalle el giro del motor de este y por ende todo lo que tenga que ver con el motor, ya sea para accionamientos precisos, continuos, rápidos, controlados, entre otros. El uso de este sensor específico o el potenciómetro nos permite modificar el estado del motor en tiempo real, ya sea girando la perilla, podemos modificar la posición del motor, ¿no? Eh, y esto aumenta la complejidad de la práctica. Nos va a ayudar a ampliar el conocimiento sobre el control de un motor de pasos, utilizando métodos analógicos como el potenciómetro y entradas manuales. Los materiales para esta práctica son, como siempre, la tableta STM32, el programa STM Cube ID, jumpers, protoboard, el motor de pasos, un potenciómetro de 5K, una fuente de voltaje de 6.5 voltios y el módulo de control digital para poder controlar el motor de pasos. A continuación se va a explicar qué es un módulo de control digital. ¿Qué es un motor de pasos? Un motor de pasos es un tipo de motor de corriente continua donde se puede dividir el giro del motor en pasos, ¿no? Debido a la estructura que lo conforma. Esto se debe a que en la construcción de este no cuenta con escobillas y gracias a su estator, una parte estática donde tiene las bobinas son electrificadas y permite que el rotor, que es algo que sí se puede mover, gire en su eje, ¿no? Y en la foto que tenemos aquí abajo se puede ver más o menos el funcionamiento de esto. Se electrifican las bobinas, dependiendo los sentidos, o si se van electrificando. Y el rotor se gira hacia donde están electrificadas las bobinas. Después se electrifican otras bobinas, se apagan las anteriores y y el rotor se va girando conforme esas bobinas, ¿no? Entonces es lo que genera el giro. Y existen dos tipos de motores, el unipolar y el bipolar. El bipolar está conformado por el rotor del imán permanente, que tiene la forma esta de aquí, que son como dos U's encontradas. Y por ambos devanados puede circular la corriente. La magnetización del estator depende de la polaridad de la polaridad. Esto es, si tú le metes corriente por un lado, pues giras en uno, y si cambias de sentido de la corriente, pues cambias el otro lado, ¿no? Y en el caso del unipolar, tiene varios devanados centrales, la polaridad del motor cambia dependiendo de por dónde circula la corriente, porque aquí tiene varios devanados, entonces puedes cambiar el giro del motor sin necesidad de cambiar la polaridad, nomás circulas por otra parte, ¿no? El control digital de un motor a pasos es un control con el cual nos permite modificar los drivers y aumentar la capacidad de carga de las salidas del motor, ¿no? Existen varias maneras de controlar esto, ya sea con un microcontrolador, como en nuestro caso, con flip-flops tipo D, con puertas lógicas, y dependiendo del número de fases, si buscas retroalimentar o no, o otros factores, dependerá del control del motor, ¿no? Se venden diferentes tipos de tarjetas, las cuales te ayudan a facilitar todo este control del motor a pasos, ¿no? Que sin ellos sería mucho más complicado. Abajo, por favor. Las ventajas y las desventajas de un motor a paso realmente tienen muchas ventajas y muy pocas desventajas, ¿no? Ya si de plano no quieres, o sea, si las desventajas es parte de lo que quieres hacer, pues no lo puedes utilizar, ¿no? Pero entre sus desventajas es que no puede funcionar suavemente a bajas velocidades debido a su funcionamiento, como se va electrificando y gira con ello, el límite del tamaño, el alto coste y el sobrecalentamiento de altas velocidades. De ventajas, podemos decir que es extremadamente preciso y puede repetir mucho sus movimientos. El error de paso es inferior al 5%, que es muy poquito, realmente nulo. La alta velocidad de arranque y de parada es confiable y duradero. El ángulo de rotación que proporciona a los pulsos de entrada, gran rango de velocidades de rotación y un muy buen torque.
Muy bien, a continuación vamos a explicar cómo fue que diseñamos, ¿no? Cómo fue que comenzamos a diseñar lo que es el circuito de esta práctica. Así es como se ve, pues en físico lo que es el circuito, ¿no? Pero más abajo podemos ver una manera más acercada y de una manera digital, ¿no? Como más ordenada, por así decirlo. Podemos ver que utilizamos la conexión del potenciómetro como la práctica anterior, ¿no? Para poder analizar y parametrizar el potenciómetro con su debida posición, sus lecturas de voltaje. Usamos esa misma conexión conectándola a la DC. La única diferencia, pues obviamente como estamos ahora intentando interpolar lo que es el potenciómetro con motor, agregamos sus conexiones debidas del motor, ¿no? Em, para poder controlar lo que es el motor y todos sus parámetros, utilizamos en esta ocasión el ADC con la resolución de 12 bits. Conectamos el potenciómetro a 3.3 voltios y hicimos los siguientes cálculos, ¿no? Según la datasheet del motor que usamos, del motor a pasos que utilizamos, pues no es un motor tan simple, ¿no? Es un motor que está bien estructurado con sus trenes de engrane y el mismo datasheet nos dice sus parámetros, ¿no? Como podemos ver aquí, que el engrane más pequeño cuenta con 32 pasos, pero eso no quiere decir que este sea el número de pasos totales, ¿no? Que utiliza el motor para dar una revolución, sino que debemos hacer su análisis respectivo, ¿no? Y concluimos que como cuenta con una relación de 1,64 entre sus engranes, podemos hacer la conclusión final que debemos contar con 2048 pasos para poder hacer lo que es una revolución completa del motor. Aquí es, una vez analizado todos los datos en una tabla de Excel, concluimos que tenemos esta relación de 2 a 1, ¿no? Como tenemos una resolución de 12 bits, perdón, em, que esto nos da un total de 4096 bits y tenemos unos pasos de 2048. Es por eso que terminamos con una relación de 2 a 1, ¿no? Y así es como asignamos nuestra secuencia de pasos. A, B, C y D. Más adelante nos vamos a dar cuenta en las actividades que sigue un comportamiento al contrario de manecillas de reloj. Y si seguimos el orden de D, C, B, A, vamos a darnos cuenta que este es del orden a favor de las manecillas de reloj, ¿no? Tomamos nuestras conclusiones de la práctica anterior, que tenemos una linealidad de los 20 grados del potenciómetro a 290 grados, ¿no? Como ya lo teníamos estudiado, utilizamos el mismo potenciómetro. Más adelante, con los cálculos que realizamos con esta secuencia que les mencioné anteriormente, tomamos en cuenta que cada 4 pasos es una secuencia, ¿no? Entonces, si dividimos los números de pasos que utiliza el motor para una revolución, que son 2048, le dividimos entre los 4 pasos que da cada secuencia, terminamos con 512 secuencias para poder obtener una revolución del motor. Para la primera actividad que tenemos que realizar es... ¿Sí me escuchan? Pues está... Separado el audio, güey. Bueno, es que no escucho nada yo. Bueno, ahí lo cortas para... Bueno, la primera actividad que tenemos que hacer es que el potenciómetro, al mover nosotros el potenciómetro, el motor debe de seguir este movimiento. Entonces, para esto primero hicimos esta asignación de los pines de nuestra tarjeta. Tenemos 4 pines que son los que van a salir y van a conectarse al motor. Son los IN1, 2, 3 y 4. También tenemos los pines asignados para el potenciómetro, es el ADC. Y también tenemos pues lo que es el WART para poder desplegar nuestros datos en el serial, ¿no? Nosotros queremos que en nuestro serial tener estos datos, el ángulo del motor y también el paso en el que se encuentra. Para esto fue importante hacer una configuración ya que tenemos que estar mandando flotantes al puerto serial y para hacer eso hicimos esto. Se tuvo que entrar a las propiedades ya de nuestra tarjeta y
habilitar el uso de flotantes para el print y el sprint F. Bueno, ahora sí ya para ver bien lo que es el código, primero dimos de alta las variables que vamos a utilizar, ¿no? Algunas variables tipo char, porque estas son las que se utilizan para el puerto serial. También lo que son las variables ya de uso, que son el raw para lo que nos da el ADC del potenciómetro. También están los pasos, que es la posición en sí del motor. Y también está el step, esto se utiliza dentro de la secuencia. Más adelante vamos a ver por aquí. También tenemos lo que son los flotantes. Estos son igual el ángulo y los ángulos de paso. En la lógica dentro de nuestro while, comenzamos por hacer la conexión del potenciómetro por el ADC. Aquí tomamos los valores que este nos da y lo guardamos en nuestra variable raw. Después, esto los imprimimos solamente para que nos ayudara a la hora de hacer pruebas, ¿no? Pero en realidad no era necesario. Después, nuestro código funciona en base de dos ifs. Estos ifs van a darse cuenta de qué movimientos hizo en el potenciómetro. Si al comparar la posición de nuestro potenciómetro y del motor, la que sea mayor, entonces el motor debe de seguir al potenciómetro. Entonces, si el potenciómetro tiene un valor mayor que el del motor, el motor se va a mover en favor a las manecillas del motor, del reloj, perdón, y viceversa. Si el potenciómetro tiene una posición menor o un valor menor al del motor, entonces el motor se debe mover en contra de las manecillas del reloj. Esto lo hace por medio de una secuencia dentro de este switch. Cada caso tiene el accionamiento de una de las bobinas del motor y apagar las otras tres. Entonces, cada iteración se tiene que activar uno de estos casos y después se va incrementando esta variable pasos. Esa se va a multiplicar por el ángulo paso, que fue una variable o una constante que ya definimos antes, que es alrededor de 0.17 grados, para poder así mandar la serial e imprimir estas dos. Aquí tenemos el segundo caso, ¿no? O el segundo if, cuando el potenciómetro tiene una posición menor o un número menor que el del motor, entonces se hace el sentido antirreloj. Igual tenemos aquí las diferentes, pues la secuencia más bien, con los diferentes casos. Aquí, por ejemplo, en el caso 2 estamos prendiendo lo que es la tercera bobina, ¿no? Y luego más adelante se va a ver más gráficamente esto. Aquí tenemos la misma lógica de esta variable pasos. Ahora en lugar de incrementar, se decrementa. Y igual se tiene que imprimir, ya multiplicada por el ángulo paso. Listo, Kimi. Aquí tenemos una tabla explicando de manera gráfica, por así decirlo, de una manera más fácil lo que acaba de explicar mi compañero, o sea, los switches. En este tenemos el primer switch, cuando se copia la primera condición. Abrimos el potenciómetro. Cuando se está abriendo el pot, se está aumentando el voltaje y por lo tanto el número decimal que tira el ADC, o sea, el convertidor analógico digital, se va incrementando. Entonces, la lógica de la manera como funciona es que el número de pasos que sería, pues, que serían los pasos que está haciendo el motor, quiere alcanzar esa variable decimal, por lo tanto se va incrementando. Y la manera que lo hace cuando se está aumentando es que la secuencia del drive del motor, o sea, de los tipos como van mandando las señales, es por así decirlo, de abajo hacia arriba. O sea, la lógica es de que el input 4 va a ser el primero conmutado. Después el input 3, el input 2, el input 1 y así consecuentemente hasta que se canse el número raw dentro de la condición. En la siguiente tabla es cuando se está disminuyendo el número decimal del potenciómetro, cuando la conversión analógica, cuando el pot se disminuye su voltaje, el número decimal va decrementando y por lo tanto se activa la otra condición y hace que se haga esta secuencia. Y en este caso ya sería el input 1 va a ser el primero conmutado, después el input 2, después el input 3 y así consecutivamente hasta alcanzar el número.
o hasta que llegue a 0, que sería la condición, la siguiente, el AND de la primera condición. Ese desigual a 0 es más que nada para que no conmute nada de la zona muerta del potenciómetro, porque eso no se desea, pues se desea que conmute las señales una vez ya que el pot esté mandando voltaje pues al microcontrolador. Dale, por favor. Pues la actividad 2 tenemos el mismo pinout. Dale. Y aquí tenemos la misma configuración del serial. La única diferencia que tenemos en la actividad 2, como está pidiendo que la mitad de la potenciómetro sea el giro completo del motor a pasos, ahora en lugar de que la relación sea de 2:1, se hizo, dale más para abajo donde está el lift, por favor. Se hizo ahora que ¿cómo se dice? No interpolación, que la relación entre el número de pasos y la conversión analógica, la analógica digital sea de 1:1. ¿Por qué se hizo esto? Tenemos, va a tener un poquito más para abajo. Nosotros tenemos una resolución de 2 a la 12, o sea, 4096 decimales en la conversión analógica digital, y el número total de pasos de nuestro motor, del motor que se utilizó en esta práctica es de 2048. Por lo tanto, si hacemos una si hacemos una analogía de 1:1 en el momento de hacer el código y todo, eso significa que al momento, o sea, en cuanto llegue a la mitad del potenciómetro, o sea, la señal analógica del potenciómetro, esta va a ser la mitad de la resolución. Y si nosotros agarramos la calculadora, pues la mitad de 4096 es exactamente el número de pasos, o sea, 2048. Por lo tanto, va a alcanzar su máximo el motor va a alcanzar su máximo giro, va a alcanzar la revolución completa a la mitad del potenciómetro. Dale para arriba, por favor, donde está el if. Ahora sí. Y eso se desplegó o se codificó de la siguiente manera. Aquí tenemos, por ejemplo, if pasos se hizo un rango para que cuando se pasara el pot de la mitad ya no se avanzara. Entonces, si pasos es menor o igual a 2048, o sea, que ese sea nuestro límite. Y aparte que la variable, ese sería en el caso que se abre, ¿no? Que la variable raw, o sea, los decimales, cuando se abriera, sean mayores a pasos. Y pues que este sea desigual a 0 para que no se conmute en la zona muerta. Se va a cumplir las mismas condiciones que se hizo en actividad 1. Si recordamos que en actividad 1 la comparación era si raw dividido entre 2, porque era una comparación de 2:1, si raw dividido entre 2 era mayor o igual a pasos, se cumplían las condiciones. En este caso, como es una relación de 1:1, no se divide entre 2 y por lo tanto se hace de la siguiente manera. Y si vamos a la siguiente condición if, para cuando se cierre el pot, vemos que es lo mismo. Ahora el pasos es lo mismo que arriba, nomás que no está dividido entre 2. Ahora pasos trata de seguir el valor raw o el valor decimal que tira el pot y ya. Eso sería todo. Se cumplen las condiciones y a continuación tenemos las actividades. Actividad 1. Utilizar la vuelta completa del potenciómetro. Que la vuelta completa del potenciómetro sea una vuelta completa en el motor stepper y mostrar los grados y pasos en el terminal. Al momento de yo mover este potenciómetro a su zona muerta, la cual está entre 10 y 20 grados, observamos que el motor no se mueve. Que se muestra en la terminal que no se está moviendo. Si yo lo pongo en 150 grados, que es la mitad del potenciómetro, el motor se debe mover alrededor de 180 grados. Este se está moviendo. Y aquí vamos a la terminal que está metiendo sus pasos. Esperamos a que llegue a la mitad de la posición, o ya que pare. Aquí ya paró. Y podemos ver en la terminal que está en 165, alrededor de 165 grados y un número de pasos 942. El total de pasos de este motor es 2048. Si yo doy la vuelta completa al potenciómetro,
bueno, al final de la zona lineal, que es alrededor de 280 y 290 grados. Aquí. El potenciómetro va a dar su vuelta completa. Esperemos que la dé. Ok, aquí ya la dio. Hasta el punto de darla. Vemos aquí en la terminal que el número de pasos es 2016 o alrededor de 2016 y 354 grados. Ya no va a avanzar de aquí, o va a avanzar muy poco debido a que el ADC no muestra, si yo muevo por ejemplo 300, o sea, tope del potenciómetro, saca entre 254 y 255 grados el cereal, pues. Aunque si lo doy, lo pauso de la nada. Ahí. Así. Vamos a ver que no cambia mucho. Esto se debe a que el ADC no llega a su valor final, sino un poco antes. Entonces si yo... y eso de la ADC es debido al potenciómetro, que no es de alta calidad, y otras cosas. Si yo muevo el potenciómetro para atrás, el step se devuelve. Si lo pongo en 0, el step va a llegar a... Cabe destacar que algunos de los números que están aquí, que se le dan a la terminal, es parte de los datos crudos. Aquí no tengo el ejemplo. Bueno, por ejemplo aquí. En realidad son 41 pasos lo que dio, por ejemplo, aquí, que lo pausé. Pero vemos ahí un número más grande, como 654. Ese 654 es el número decimal en el que se encuentra ahorita. Y eso lo pusimos aquí en el código. Actividad 2. Se pide que la mitad del potenciómetro, o bueno, la mitad de la zona lineal del potenciómetro represente un giro total en el motor a pasos. Podemos ver aquí, tomando en cuenta la zona muerta del potenciómetro y su zona de saturación, la mitad de la zona lineal del potenciómetro, la zona que sí funciona, sería alrededor de estaría entre 170 y 180 grados. Podemos ver, por ejemplo, aquí podemos ver en el serial que aquí ya no está avanzando nada porque ya dio la vuelta completa el motor a pasos. Y si nosotros giramos el potenciómetro arriba de 180 grados, el motor a pasos no hace nada, es como si fuera una zona muerta esto. Pero al momento, y aquí en el serial pues no se mueve, no despliega ningún dato, porque es una zona muerta. Pero al momento que yo disminuyo a 170, por ejemplo 120 grados, el potenciómetro se mueve en sentido contrario a las manecillas de reloj. Y aquí podemos ver en el serial que está disminuyendo los grados. Por ejemplo, aquí ya va en el paso 1470 a 258 grados. Y pues, si por ejemplo lo pongo en 0, o entre 0 y 10 grados el potenciómetro, el motor gira y seguirá girando hasta llegar al 0. Aquí vemos 246 pasos, 630, ángulo de 92, 73. Y el motor, aquí tenemos su circuito trabajando y el módulo mandando las señales. Aquí podemos ver que el motor ya alcanzó sus 0 grados. Aquí. Entonces si yo lo muevo un poco más, aumenta. Si yo lo cierro, disminuye y se va al otro lado.